En esta noche entonces vamos a comenzar con el punto 18. Mire usted, allí lo tiene, y allí vamos a tratar un tema que por años ha sido un poco controversial en cuanto a la salvación. Es la salvación y el señorío de Cristo. En algunos lugares esto ha sido un problema, en algunos lugares ha influenciado a algunos y en otros lugares ni saben lo que es. Resulta que hay ciertos escritores, pastores, teólogos, etcétera, que van insistiendo tanto que el Señor Jesucristo debe ser el Señor de la vida, del que oye el Evangelio, que si no es el Señor de tu vida no es salvo. A esto se le ha llamado Lordship Salvation en inglés, salvación por señorío. Pero vamos a ver de qué se trata rapidito y, como les digo, en algunos lugares ha pegado fuerte, en algunos lugares ha influenciado personas y en otros lugares no saben lo que es. Es una tendencia que viene desde años, que tal vez algún escritor la populariza en cierto tiempo y tal vez otro, etcétera. Bueno, ciertos escritores de hace unos años y ciertos escritores de hace unos años en Estados Unidos, al ver tantas campañas evangelísticas en estadios y en lugares así, y ver manifestaciones de fe, que entre paréntesis hoy se ve poco, ¿no? Ver muchas manifestaciones de fe, personas que pasan adelante y se conmueven y todo eso, y que después no queda nadie en las iglesias, al menos dicen ellos. Entonces empezó este hombre a revisar el contenido del Evangelio. Y en sus libros decía que comenzó a investigar el contenido del Evangelio de esos predicadores. Después fue retrocediendo por los siglos e investigando el evangelio que predicaban siglos atrás hombres de Dios, pasó por varios famosos, pasó por la época de la Reforma y los reformadores, fue más atrás en el tiempo y llegó al día del libro de los Hechos, investigó cuál evangelio predicaban los apóstoles en el libro de los Hechos y fue aún más atrás en el tiempo y fue a los evangelios y ahí confundió todo porque realmente llegó a concluir él que el evangelio que uno debe predicar es el evangelio según Jesús. Bueno, suena muy piadoso y muy bueno, pero lleva a confusión porque no todo lo que dicen los evangelios fue para la iglesia. El Señor Jesucristo comenzó en Mateo 3 y 4 en la Galilea como predicador, pero comenzó como judío, Mesías de Israel que había venido a la Galilea enseñando la Torá y anunciando que el reino de los cielos se había acercado, el reino a los judíos. Y ese evangelio del reino realmente no tiene nada que ver con el evangelio de la cruz, de la sangre, de la muerte violenta, de cargar nuestros pecados, morir y resucitar. ¿Se da cuenta? Entonces este predicador muy popular escribió libros y confundió muchas cosas y hoy vamos a tomar un tiempito para aclarar esta situación. Leo en el apunte, usted lo puede leer también. Cierto predicador decía que harto de ver en predicaciones masivas que mucha gente hacía manifestación pública de fe en el Señor y después no quedaba nadie en las iglesias, un día decidió comenzar a buscar el evangelio verdadero. En su búsqueda revisó las predicaciones de los contemporáneos, luego retrocedió por siglos de historia, llegó a las predicaciones de los apóstoles en Hechos y después llegó hasta los evangelios. Finalmente aquel predicador y escritor, hace unas décadas atrás, creyó haber encontrado el evangelio puro de las enseñanzas y desafíos del Señor Jesucristo, algo así como el evangelio según Jesús. De esa manera aquel hombre comenzó a explicar y a predicar lo que por aquellos días comenzó a pregonarse como
salvación por señorío. Una forma de predicación que demanda que cada persona reconozca a Jesús como el Señor, y ciertamente lo es, pero que obedezca su señorío para llegar a ser salvo, y además ese mensaje va acompañado con la impronta de que si Jesucristo no es el Señor de tu vida, no eres salvo. Bueno, hay una serie de situaciones para explicar. En primera instancia, que el evangelio que predicaba el Señor, el evangelio del reino, que predicó Juan el Bautista y después predicó el Señor, no es este mismo evangelio de salvación que nosotros predicamos hoy. Vamos a ver eso en Mateo 3. Por favor, abran sus Biblias en Mateo 3. Algunos evangélicos tienen miedo con lo que yo termino de expresar. Claro, porque yo dije, no es el mismo evangelio, Mateo 3, 4, que el evangelio de la cruz y de la salvación. Entonces el hermano se espanta, me mira y me dice, hermano, no que haya otro evangelio, dice Gálatas. Claro, lo dice Gálatas en el tiempo de la iglesia. Ahora tenemos el evangelio de salvación y no hay otro más. No hay otro. No hay un evangelio de los judaizantes, que ahora se popularizó. No hay evangelio de la prosperidad. No, esos son distorsiones, ¿tá? Pero para el tiempo de la iglesia. Ahora, vamos a retroceder en la historia, porque para comprender bien los libros de la Biblia hay que ir en orden con los libros de la Biblia, libro por libro. En Mateo 3 viene Juan el Bautista predicando en el río Jordán, en la zona de Betábara, cerca de Jericó, y bautizando gente, y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero, ¿quién es Juan el Bautista? Yo me encontré con gente que dice, hermano, el primero de los bautistas. No, hermanito querido, no. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, profeta judío, hermano, Malaquías fue el último, suelen decir. Claro, de acuerdo, 400 años antes, Malaquías fue el último profeta de Israel que escribió un libro. ¿Estamos de acuerdo? Pero Juan, el Bautizador, lo digo así para que no haya confusiones, Juan el Bautizador fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Juan predica y bautiza, y empieza el Señor, se bautiza y empieza el Señor a predicar, estaban en tiempo del Antiguo Testamento. Nada había sucedido en Israel para hablar de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. El Nuevo Testamento, ¿cuándo fue? A partir de la cruz. La última cena les pasó la copa y le dijo, muchachos, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El día siguiente derramó su sangre en la cruz y desde allí hablamos de un nuevo pacto. Bueno, Juan el Bautista, el Señor. Mire la predicación, Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan predicaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, mire por favor 12. Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. 17. Mateo 4, 17. Desde entonces, cuando Juan quedó preso, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, hermano, ese era el reino prometido a los judíos, a David, el reino terrenal con capital en Jerusalén. No confunda esa expresión de los cielos pensando que es el cielo. Ningún judío pensaba en el cielo, esperaba el reino prometido. Mucho menos vaya a confundir la expresión con Efesios que dice los lugares celestiales. No, Efesios para la iglesia, fue escrito a la iglesia de Éfeso. Volvamos a Mateo, a la Galilea, a Mateo 4. Entonces, tanto Juan como el Señor Jesús comenzaron predicando el evangelio del reino. Y además, el Señor reunió tiempito después a sus 12 muchachos y los envió, mire capítulo
10, y justo el versículo antes. Los envió a predicar el evangelio del reino a la Galilea. Mire Mateo 9:35. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Dónde? Sinagogas, judíos. Y predicando el evangelio del reino. No confunda con lo que nosotros predicamos hoy. Era el Mesías que había llegado, su reino traía él, se había acercado el tiempo y era para reinar en Israel. ¿Está? ¿Qué pasó? Él fue rechazado como rey. Fue rechazado por los rabinos de la Galilea y fue a Jerusalén y fue rechazado por los sacerdotes y sumos sacerdotes del templo. Y entonces, bueno, como rey volverá en su segunda venida, será rey y será el tiempo del reino prometido a David, reino en la tierra. Pero comprenda la diferencia entre este evangelio del reino al principio, que era la buena noticia de que el reino se había acercado. ¿Me siguen? Es distinto del evangelio que predicamos a partir de Hechos 2. El evangelio que predicaron los apóstoles y el evangelio, es decir, el evangelio de salvación se basa en cruz, sangre, muerte, tumba, resurrección y Salvador capaz de darte salvación por gracia. Son cosas diferentes. Ahora, hay predicadores y pastores y escritores que confunden esas cosas. Cuando usted confunde eso, confunde todos los evangelios. Tenga en cuenta que hay que tener mucho cuidado para estudiar los evangelios. Los 4 hablan de Cristo, por supuesto, son 4 perfiles del Señor Jesucristo que no se contradicen, sino que se complementan. El evangelio de Mateo lo presenta como rey, que vino, fue rechazado, fue al cielo, regresará. El evangelio de Juan es distinto, lo dice el escritor. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Él es el Cristo y creyendo tengáis vida eterna. Entonces, el evangelio de Juan es un evangelio evangelístico, con señales milagrosas, con discursos donde el Señor ofrece gratuitamente la salvación por la fe. ¿Se da cuenta? Por medio de la gracia de Dios. Entonces no debemos confundir el evangelio del reino con el evangelio de la gracia y la salvación que predicamos hoy. A partir de la institución de la Iglesia, Hechos 2, hasta que el Señor nos lleve, hermanos, Gálatas 1. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que se han desviado y os perturban, dice Pablo. Claro que sí. Tenemos en claro el evangelio de salvación desde el primer día que estuvimos juntos, ¿no? El lunes. El evangelio de salvación se basa entonces en que Él cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y pagó nuestra condenación y resucitó para ser Salvador y Señor. Ahora bien, los predicadores que predican el evangelio por señorío, salvación por señorío, hacen un fuerte énfasis en los llamados del Señor a la gente a seguirle como discípulos. Niéguese a sí mismo, sígame, pero son llamados a seguirle como discípulos, como Señor, como discípulos. Obviamente, Él no predicaba de la sangre y de la muerte al principio. Obviamente, hubiera espantado a la gente. ¿Quién es este loco que viene a decirnos eso? Claro, no estaba instalado en la mente de la gente. Incluso para los discípulos fue difícil todo ese tránsito. Cuando se los dijo por primera vez, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea entregado. Señor, que no te suceda eso, le dijo Pedro. Claro, no lo podían entender ellos. Es más, cuando sucedió, quedaron choqueados, se encerraron en el aposento alto, estaban destruidos, llenos de miedo, espantados, no se acordaron que Él les dijo que iba a resucitar,
¿Se acuerdan? Entonces tenemos que separar las cosas para entender bien. Bueno, eso en cuanto al Evangelio del Reino y Evangelio de Salvación. Los que enseñan esto de discipulado para ser salvos, usted tiene allí que el apunte aclara. Discípulo para ser salvo, dice, acá abajo. O salvo para ser discípulo. Entonces tenemos que ver bien el asunto en los evangelios y en el día de hoy en las epístolas para la iglesia. Los primeros tiempos en los evangelios, el Señor llama a la gente a seguirle. Le dijo al joven rico, vendé todo, regalad y seguidme. Le dijo a los apóstoles, síganme. Le dijo, seguidme. El que no se niega a sí mismo, toma la cruz y me sigue, lo cual no era muy entendible. Después fue entendible. Sígame. Entonces, este predicador comenzó a decir que había que seguir a Cristo y obedecer a Cristo y obedecer su señorío, si no, no era salva la persona. Lo que hizo fue trazar mal los tiempos, la palabra de Dios y el trasfondo de cada libro y expresión. ¿Se da cuenta? El concepto de discípulo, dice acá abajo, en el hebreo es talmid. En la sociedad judía de aquellos días no llegó a ser algo nuevo con Jesús, sino que más bien era algo lógico y hasta habitual por entonces. Todo rabí, más o menos destacado, tendría discípulos, los talmidim. Alguien que, es decir, un grupito que sigue a su maestro para aprender, le sigue físicamente, va con el maestro, para en la casa donde el maestro para a dormir, va con el maestro allá, va con el maestro acá. Así hicieron los discípulos varios años. Le sigue físicamente y no solo para traspasarle información uno al otro, sino además para un proceso de transformación de su vida por asimilación de la vida del maestro. Es en ese sentido, y en la sociedad judía de aquellos tiempos, que Juan el Bautista también tuvo talmidín, tuvo discípulos, y el Señor Jesús tuvo muchos discípulos. Pero ese discipulado del principio, hermanos, no era sinónimo de salvación, ni por entonces se predicaba el Evangelio de salvación. Entendamos esa transición, fue necesario que fuese así. Después todos los seguidores de Cristo o lo vieron en vivo y en directo en la cruz, morir en Jerusalén de manera espantosa, o se enteraron de lo sucedido. Entonces creyeron que era el Mesías y después entendieron y creyeron que Él había muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Comprende? Pero no es necesario a la persona, a un inconverso, decirle que tiene que dejar todo, seguir a Cristo, ser su discípulo, seguirle, y después será salvo si le reconoce como Señor. No, es toda una mala aplicación de esas palabras. ¿De acuerdo? En cuanto a un aspecto más, ahí dice el apunte, creyente carnal, niño en Cristo, ¿puede ser esto así? ¿Existe la idea del creyente carnal? Sí, claro, es bíblico. Ahora, estos predicadores que predican Lordship Salvation, salvación por señorío, se vieron en un compromiso. Trataron de eliminar la idea del creyente carnal. Trataron de eliminar esto. ¿Por qué? Bueno, porque dicen, tenés que seguir a Cristo, ser su discípulo, el Señor tiene que ser tu Señor. Entonces serás salvo. Si no eres, si Él no es tu Señor, no eres salvo. Y no hay lugar para otra opción en el medio, ¿se da cuenta? O seguís al Señor y sos salvo, y si no lo seguís, no eres salvo. Pero la Escritura, en 1 Corintios y en Hebreos, nos habla del creyente carnal, el creyente que es inmaduro, el creyente que es niño. Y no se pone en duda su fe, se le tiene que ayudar a crecer en la fe. Mire, dice el apunte, el enfoque de salvación por señorío trajo aparejado para sus adeptos y predicadores la necesidad de forzar las Escrituras para eliminar la idea de un creyente carnal.
Porque según dicho enfoque, el enfoque de salvación por señorío, solo había espacio para dos tipos de seres humanos. El que sometido al señorío llegaba a ser salvo, o alguien que no sometido al señorío todavía era inconverso. Pero en varios pasajes del Nuevo Testamento se habla de creyentes inmaduros espiritualmente, creyentes carnales en su manera de pensar y de actuar, creyentes que todavía son niños en la fe porque no pueden asimilar el alimento sólido de la palabra de Dios, y creyentes que no se han desarrollado en su fe. Busque por favor 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ver allí 1 Corintios capítulo 2. Y dice allí, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, le dice a los corintios, creyentes de la iglesia en Corinto, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí está la imagen del creyente carnal. Ojo, no necesariamente tiene que seguir siendo carnal todos los días de su vida. Tiene que reflexionar y dar pasos para ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. El carnal tiene la mente ocupada en celos, contiendas, disensiones y tonteras, digo yo siempre. Que como me miró, mirá los zapatos que se trajo, claro, ella, mirá lo que me dijo él, pavadas, peleas, tonteras. Entonces su mente está ocupada en eso. Cuando logra darse cuenta que eso es una vanidad de la vida carnal, de la vida terrenal, y comience a ocupar su mente en la palabra del Señor, aprender, comienza a crecer y a superar esos celos, esas envidias, esas divisiones. Y puede y debe el hermano nuevito o carnal o inmaduro, debe crecer. Hermanos, debemos crecer espiritualmente. Pablo dice en capítulo 15, crecer en la obra del Señor siempre. Y en Hebreos 5 dice que debiéramos ser ya maestros después de tantos años. Había un grupo de hermanos, Hebreos 5, dice, debiendo ser ya maestros después de tantos años, tienen necesidad que le den lechita, cosita sencilla porque no las pueden entender. Bueno, debemos ejercitarnos en la lectura, consagrar nuestro corazón al Señor, decidir dejar esos pecados del corazón, de la mente, celos, envidias, disensiones, y decidir vivir para Él, aprender de la palabra, empezar a comer espiritualmente de la palabra, crecer. Entonces, la figura del creyente carnal, y Pablo acuña, por decirlo así, un concepto que es único de él. Habla de niños en Cristo. 1 Corintios 3, 1. Niños en Cristo. ¿Se acuerdan el concepto de estar en Cristo? Bueno, hay algunos que son niños en Cristo. Son salvos. Obviamente aquí todo hace entender que son salvos, pero no tienen crecimiento. Hermanos, se puede crecer, se debe crecer, es sano, es bueno. Mire si nuestro bebé si no creciera, empezamos a ir a 50 médicos para ver qué le pasa. Debe crecer el ser humano, la figura es crecer como un niño que crece, madura, etc. El creyente debe crecer. Cuando la otra noche vimos regeneración, que somos hijos de Dios
y somos nuevas criaturas, la idea es crecer. Tenemos que crecer, se puede crecer, se debe crecer. ¿Estamos? Espiritualmente como persona y en la obra del Señor siempre. Amén, es un desafío personal, personal. Entonces, ahí vemos la figura del creyente carnal. Ahora bien, en cuanto a esto del señorío, uno de los versículos que más sacan de contexto es Romanos 10:9. Vamos a leerlo, por favor. Busque Romanos 10:9. Gran capítulo Romanos 10. Bueno, Romanos tiene 16 grandes capítulos. Léalo en casa, hermano, léalo. Es un buen ejercicio leer Romanos, Efesios. Habrá cosas que no son fáciles porque Pablo era un erudito. Se tiene la idea, el mundo tiene la idea de que el cristianismo es religión. Y religión de pobres, religión de tontos, religión de ignorantes o de gente que sabe poquito, ¿vio? Usted demuéstreles lo contrario. Estudie, lea. Sí, en vez de mirar la tele y el crimen del día, porque mañana vendrá otro crimen y el de ayer lo dejan sin efecto, para seguir los periodistas, o las discusiones de la tele o los programas de entretenimiento de la tele. No está prohibido mirar la tele, pero sea maduro en manejar el control remoto. Lea la Escritura, crezca, aprenda, desarróllese. Fue escrito en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Aprenda, dele, se puede. Usted puede, dele. Romanos 10:9. Ese es el versículo que más sacan de contextos los predicadores de salvación por señorío. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, yo, así sacándolo de contexto, yo he oído aplicaciones disparatadas de este versículo. Yo he escuchado de personas que salen a la plaza y son muy carismáticos así, y predican y cantan y le dicen a la gente, usted tiene que reconocer que Jesús es el Señor, porque aquí lo dice. Y si reconoce que Jesucristo es el Señor, ¿usted reconoce? Y sí, al final la persona termina diciendo, y sí, Jesús, usted ya es salvo y ya está. No, eso tiene una liviandad, no tiene contenido, no puede ser así. Por otro lado, los predicadores de salvación por señorío le dicen a la gente, ¿ves? Usted tiene que reconocer que Jesús es el Señor, entregar casa, madre, padre, tomar su cruz cada día para ser salvo y fuerte y dele. Y la gente dice, ¿cómo yo voy a hacer eso y cuándo voy a llegar a ser salvo? Después trata de explicar que es por gracia y por medio de la fe y hace un mejunje, hace una mezcla. Claro, porque tomó versículos de los primeros capítulos de Mateo, los mezcló con y los trata de amortiguar y mezclar con la gracia y la fe y hace una mezcla que no la comprende nadie. ¿Cuánto menos la va a comprender un inconverso cuando escucha un evangelio así? Bueno, vamos a explicar Romanos 10. Romanos 10 está después del 9. Claro, se los digo, es un chiste, lo es. Y es cierto, porque hay gente que toma el versículo y lo saca como si lo sacara de una bolsa o de una galera. No, lo está sacando de Romanos 10. Y usted tiene que considerar todo lo que el apóstol dijo, los 9 primeros capítulos. Lo primero habló de condenación, luego justificación por la fe, luego santificación por la fe, y después en Romanos 9, 10, 11 empieza a hablar de Israel, de la iglesia, del presente, del futuro. Tuvo muchas cosas que explicar Pablo a los judíos.
Si Jesús fue el Mesías, ¿por qué no todo Israel se convirtió? ¿Por qué una parte de los judíos creyeron y los otros no? Y ahí explica que unos creyeron y los otros se endurecieron. Y unas explicaciones muy profundas que a veces se tornan difíciles. En eso avanza y llega al capítulo 10 y le dice a los judíos, mire el capítulo 10, a los judíos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen, ¿quiénes? Los judíos. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es escrito para justicia a todo aquel que cree. Celosos de la religión son ellos, pero no han comprendido bien las Escrituras. Tan celosos de la religión que establecieron su propia justicia, su propia forma, su religión, sus cosas para hacer, todo cumplir, todo porque Moisés, porque el Talmud y todo lo que dice. Establecieron su propia justicia. Cuando vino Cristo lo rechazaron. Fue un problema para ellos porque Cristo les cuestionó. Cristo no se lavó las manos en un momento, alimentó 5.000 y no se lavaron las manos. Entonces fueron y discutieron con él y el Señor les dijo, no está en la Torá, está en la tradición de los ancianos. Y si comieron en la pradera un sanguchito de pan con pescado, no se contaminaron. Y ahí discutieron y pelearon. Todo el día pelearon hasta que lo llevaron a la cruz. Entonces, ahí va explicando el anhelo de su corazón es... la oración de su corazón es para que se conviertan y sean salvos. Ahora, les va a decir a los judíos, no es tan difícil, usted léalo en su casa, no está tan profundo como para decir, no está tan alto. Es decir, judío, en tu boca y cerca de tu corazón está la palabra. Mire, versículo 8, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Judío, hermanito, él dice, hermanos, oro por ustedes, oro por ellos. En tu boca y en tu corazón está la palabra. Claro, si Moisés le dijo, átala en tu frente, y ellos se pusieron unas cajitas de fósforo negras así, y las atan con cintas, y las atarás a tu mano, y ellos ponen así, se llama tefilín, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí. Y se ponen la cajita de negrita acá, la cajita tiene versículos, y se atan con unas correas acá, y después se meten las correas así en los dedos, y la tienen así, y cuando rezan así se cubren con el manto, y la cajita, cuando rezan, la ponen así, y la ponen sobre el corazón. Y Pablo les dice, no está lejos el Evangelio, no está lejos la palabra, en tu boca está, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos para los judíos. Sumado a toda la explicación de Romanos 1 al 8, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, número 1. Y número 2, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque los judíos, en los días de Pablo, tenían esos dos problemas. No habían creído que el Señor Jesús fuese el Señor. ¿Qué significa? Es la identificación de su persona. Para el judío, dice, tenés que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, el Adonai de Israel, el Mesías, Dios hecho hombre. Fácil de entender. Difícil para el judío porque en cuanto le dice a la familia, comprendí que Jesús es el Mesías, creo en Él, llora la mamá, grita la abuela, sale corriendo el perro, se enoja el papá, lo echan de la casa, se queda sin bienes, se queda sin herencia, se arma un drama. Por siglos pasó lo mismo y sigue pasando hoy. Entonces, fácil de comprender. Difícil de hacer. Muchos judíos fueron discípulos del Señor en secreto y aún hoy creo que debe haber algunos también. Entonces, ¿qué debe hacer el judío? Creer que Él es el Señor. Pero es la identificación de su persona. Y confesar con su boca que cree que Dios le levantó de los muertos. Porque los judíos hasta hoy se han
informado del chisme y de la mentira de que se robaron el cuerpo. Entonces, eso es lo que debe creer el judío. Y más adelante dice, todo el que invocar en el nombre del Señor será salvo. Así que judíos y gentiles tienen que creer todo lo que explicó Pablo en Romanos 1 al 8. El Señor Jesús pagó nuestra culpa, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él fue propiciación derramando su sangre, cargó nuestros pecados, nos limpió, murió, resucitó, hoy es Salvador. Pronto regresará. El que confiesa eso, el que cree eso y lo confiesa e invoca el nombre del Señor diciendo, Señor, te creo, quiero que seas mi Salvador, es salvo para siempre. Y sigue el capítulo diciendo, ¿y cómo irán? Sino a ver quién les predique, quién les predicará sin ser enviados, etcétera. Gran capítulo. Espero que usted lo comprenda. Los que predican salvación por señorío han distorsionado estos enfoques. ¿Comprende? El enfoque de los primeros capítulos de Mateo y todo el libro de Mateo. Y han distorsionado ciertos versículos. Espero que nosotros lo podamos comprender en su correcto contexto. El Señor es digámoslo así, Jesús es el Señor. Dios en ser humano, el Mesías de Israel. Él es nuestro Salvador. Nos da por gracia su salvación, la recibimos y lo recibimos mediante la fe. No nos confundamos. Amén.